Bueno, hola, ¿qué tal? Me alegra saludarlos en un nuevo episodio de Sigo Criando. Y primero, pues quiero decirles que he visto que cada vez escuchan este podcast en más países, entonces gracias por eso, comentan, por compartirlo. Recuerden que el objetivo de este espacio es que tengamos una mirada cada vez más consciente sobre diferentes situaciones de la crianza y básicamente por eso es que el año pasado pues fue que surgió todo este proyecto y hemos hecho un recorrido bastante interesante y hay algunos temas que han surgido, digamos, a lo largo de lo que hemos ido conversando acá, ¿no? Y el año pasado, como saben, hubo un espacio que hice con una amiga muy especial que hablamos de la maternidad que ella tuvo a los 40. Y de ahí casi que se abrió una puerta de posibilidades porque me di cuenta que en cada etapa de la mujer se vive el ser mamá, sea o no su primer hijo, desde un lugar distinto, ¿no? El corazón es distinto, la forma de pensar es distinto, la forma de ver y de vivir la vida es muy diferente. Y por eso, pues digamos que poco a poco hemos ido hablando de cada una de esas etapas de vida en las que se decide ser madre, en el que algunas mujeres deciden ser madre. Ya hemos hablado de la maternidad a los 40, hemos hablado del embarazo en adolescentes, hemos hablado de la maternidad a los 20, hace poco, este año, con otra persona, y hoy quise que habláramos por eso de la maternidad a los 30, eh, en la década, digamos, de los 30. Entonces, justamente por eso les tengo una invitada muy especial, no sin antes decirles que me gustaría, si conocen mujeres que hayan sido madres en esta etapa de vida, nos cuenten ahí en comentarios para ver cómo han sido sus experiencias, para saber y que podamos interactuar todos. Hoy entonces tenemos con nosotros a Carolina Zapata, mamá, educadora, neuropsicóloga. Ella acompaña a niños y familias desde una pedagogía consciente y transforma comunidades educativas desde el respeto, la neuroeducación y el aprendizaje significativo. Carolina, hola, ¿cómo estás? Hola Gina, muy bien. ¿Y tú? Gracias por invitarme a este espacio tan especial. Gracias a ti, digamos, por estar aquí y, digamos, antes de que arranquemos ya en forma, cuéntanos un poco esa plataforma que tú tienes que se llama Cora y Razón para los que, digamos, recién te conocen. Cuéntanos un poco qué compartes, digamos, ahí tú, para que sepan un poquito. Gra- Gracias, tan bella. Sí, hace poco la modifiqué para que saliera como a mí me nació Corazón y Razón, guión bajo. Nace Corazón y Razón hace 12 años con el nacimiento de mi hija precisamente. Desde ahí empieza como esa semillita de querer transformar eh, cosas que a uno le sucedieron siendo un niño, quizás como tú decías ahorita, buscando un poco más de conciencia, creo que es la palabra. Y de ahí nació como un proyecto familiar entre mi esposo y yo de poder compartir esas cosas que empezábamos a ver que queríamos hacer de una manera diferente. Entonces ya con los años se fue transformando en la medida que me fui capacitando en disciplina positiva o en crianza consciente o en paternidad efectiva para compartir no solo desde las vivencias diarias, sino también desde el conocimiento, como equilibrar la práctica, la realidad, con lo que la neurociencia nos puede decir, nos puede compartir. Entonces, Corazón y Razón nace desde ahí, desde un deseo primero genuino de compartir esa transformación que queríamos tener como familia y ya le fuimos metiendo un poco más de concepto entre ese equilibrio, por eso se llama Corazón y Razón, buscando ese equilibrio entre ambas cosas, entre una crianza que pueda llevar esto que sentimos, pero también racionalizar un poco también muchas cosas que nos suceden a la vez que estamos creando a nuestros hijos. Entonces ahí comparto todo ese tipo de conocimiento, comparto los libros que leo, entonces también me gusta compartir de ciertos libros el mensaje que me deja a mí, que quizá le puede llegar a otras personas respecto a la crianza. Y también como soy docente, entonces mezclo esa parte de la docencia con la crianza respetuosa y consciente y ahí como que mezclamos eso de mi ser materno
con mi ser profesional, que también termina siendo una parte de acompañar maternidades en edades pues preescolares. Y para arrancar entonces, Carolina, en este tema de hoy, cuéntame un poco cuándo comenzó a surgir el interés en ti de todo este tema de la maternidad. Cuéntanos un poquito cómo fue esa historia. Pues digamos que en el caso mío, yo siempre, siempre soñé ser mamá. O sea, ser mamá siempre estuvo dentro de mi proyecto de vida. Y en medio de ese proyecto de vida, también con mi pareja, siempre estuvimos muy de acuerdo en que ambos queríamos ser padres. Y fuimos construyendo ese camino juntos. Nos casamos más o menos, yo creo que tenía 25, yo 26 años. Y en ese deseo tan grande de querer ser mamá, pues como que nuestro proyecto de vida ya juntos como pareja, dijimos más o menos a los 2 años de estar juntos, empecemos a buscar y pues prácticamente así fue. Vivimos 2 añitos de matrimonio junticos y ya a los 2 años de construir pues ese hogar llegó nuestra hija María José a sumar cuando yo tenía 28 años. Quedé pues gratamente en embarazo. Y digamos que hay aquí una, pues como te decía al inicio, pues la idea es tener una mirada cada vez más consciente, ¿no? Pues en este caso hoy digamos a los 30, tú en ese momento que estabas, digamos, con tu esposo, sí, lo planearon, lo desearon, podríamos decir incluso que lo buscaron en esa etapa, que ustedes están como pareja y que lo buscabas tú también, pues digamos como mujer, ya vivir ese momento tan lindo de ser mamá de tu hija. ¿Cómo fue alrededor, digamos, todo ese tema? Es decir, ¿cómo sentías que alrededor las personas que la rodearon a ustedes percibían que tú fueras mamá, digamos, en esa etapa de tu vida? ¿Sientes que tal vez, no sé, digamos, hubo tal vez algunos comentarios que ejercían una presión social en ustedes y en ti, pues que eras la que iba a quedar físicamente en embarazo? O tal vez sientes que fueron, digamos, tal vez un apoyo en ese momento que pues, ustedes estaban entrando en el mundo de ser padres. Ok, no, en el caso mío, pues yo sentí la verdad mucho apoyo. Yo no sé si de pronto culturalmente aquí donde yo vivo, pues en Medellín, en Colombia, pensaría yo que culturalmente se cree que entre los 25 y 35 es como una buena edad madura en la que ya uno quizás ha conseguido muchos logros profesionales, también personales, y que quizás antes puede ser muy prematuro, ¿cierto? Muchas veces no hemos terminado la carrera, apenas estamos saliendo a conseguir nuestros trabajos. Entonces, creería yo que esa década entre los 25 y 35, por lo menos en mi cultura, es como donde la gente dice, está bien, es como el momento adecuado. Ya después de los 35, muchas veces también por cultura y quizás creo que ya también mucha parte de la ciencia de cómo nuestro cuerpo de mujer se ha ido transformando, pensamos que ya pasamos la línea de que sea tarde para ser mamá. Entonces, como que esa década, por lo menos culturalmente aquí, siento que es como, sí, ya era hora también, ya era el momento, como que no te pases tampoco tanto porque ya ni tu cuerpo ni ya vas a estar muy madura para resistir todo lo que significa el diario vivir de la maternidad y también muy joven para tomar ciertas decisiones. Entonces creo que estuve como en ese rango en el que podría decirse que culturalmente lo vemos bien, entre comillas, ¿cierto? Que es como esa década chévere para muchas cosas, para el equilibrio. Entonces la verdad sentí mucho apoyo. Con mi pareja pues hemos sido una pareja muy estable, entonces también en la familia fue muy bien recibido como el embarazo y todo lo que sucedió. Entonces creo que fue como más cultural, más nuestra parte familiar y estuvo siempre pues bien, bien recibida como esa maternidad. Y digamos, en temas, no sé, tal vez en temas de salud, en temas tal vez a nivel de la, digamos, de la relación o cómo era la dinámica de ustedes como pareja en ese momento,
o en el tema ya como tal de la maternidad, sientes que comenzaste a darte cuenta que ciertas cosas que eh, tú creías antes de ser mamá no eran tan ciertas sobre esa etapa o no? ¿Cómo fue, digamos, eso? Pues yo siento, como te digo, que siento que fue como una edad de la mujer como en equilibrio, como que yo sentía también, no sé, que si me pasaba de la línea de los 30 ya iba a sentir que en cierto momento iba a estar muy vieja y que estando como en esa línea de los 28, de que precisamente en 28, 29 en embarazo fue como el tiempo justo. Creo que físicamente, por lo menos así lo sentí, el cuerpo mío estaba físicamente preparado como para esa transformación, para toda la transformación física que eso representaba, ¿cierto? Eh, digamos que a nivel de información, ahora ya con esta década que llevo de ser mamá, me hubiese gustado tener más información de cosas que yo dije, pues hoy decía yo, qué rico haber vivido, tener un parto respetuoso, tener un ginecólogo que de pronto me informara más, que no solo viera como la parte física, sino también la parte emocional. Qué bueno haber sido quizás más consciente frente a la alimentación, qué bueno haber sido más consciente frente a, pues es que ahora hay tantas cosas como para cuidar el cuerpo, de hacer pilates, de hacer cosas de manera consciente. Entonces creo que en ese momento me hubiese gustado vivir por lo menos, digamos que aunque no fue irrespetuoso, ¿cierto? Creo que pudo haber sido mucho más respetuoso ahora con el conocimiento que hay, ¿cierto? Entonces, creo que me hubiese gustado estar un poco más informada para poder hacer a esa edad muchas cosas que pude haber hecho en el parto, ¿cierto? En el parto y durante todo el proceso pues, del embarazo. Creo que ahora hay mucha información muy valiosa y que termine siendo igual decisión de cada mamá si quiere o no vivir ciertas cosas durante su embarazo, en el parto y quizás también antes de tomar la decisión de ser madre. Vemos que en el caso de nosotros fue algo muy, como muy exacto los tiempos. Yo le dije a mi esposo, ya no quiero planificar más, creo que es el momento, me siento preparada, dejé de planificar y al mes ya estaba en embarazo, ¿cierto? Entonces, empezar a tomar vitaminas, como muchas cosas que pienso que como mujeres deberíamos hacer conciencia, que ya después trabaja uno es quizás sobre, no sé, la vitamina que se perdió, entonces venga, tome más vitaminas, pero uno las puede haber tomado desde antes. Entonces creo que se pueden tomar decisiones importantes frente al cuidado físico y emocional y que en su momento siento que estaba como apenas para mí, porque puede que a cada persona nos llegue en momentos diferentes todo lo que tiene que ver con la crianza respetuosa, consciente, como cada uno lo quiera llamar, para mí apenas estaba llegando como esa semillita. Entonces me hubiese gustado vivir muchas cosas como en ese embarazo. Y digamos, bueno, sí, físicamente nos dices, claro, en esa época no se hablaba tanto del parto, digamos, respetado como ahorita. Claramente, pues esa ley que existe hoy en Colombia no estaba y en muchos otros países tampoco existía esa ley, ¿no? Entonces, eh, eh, a nivel de la alimentación, del cuidado del cuerpo, de la salud física, dices que, bueno, te hubiera gustado que tal vez, si te entendí bien, ciertas cosas que hoy en día, digamos, se conocen, tal vez si hubieras tenido la oportunidad de tener acceso a esa información en ese momento tú, ¿cierto? Ajá, sí, sí, así es. Y digamos Pues entonces, la lactancia. en el tema, digamos, hay algo que me gustaría que nos contaras más y es en el tema de esa salud emocional. Tal vez, ¿con qué ideas venías antes tú de cómo era esa salud emocional, tal vez en el embarazo o tal vez ya en el parto o en el posparto y los años posteriores a la crianza con tu hija? eh, que pues claramente cambiaba la dinámica de ustedes como familia en muchos aspectos y con qué, digamos, de eso que venías creyendo antes, tal vez viste de frente y dijiste, no,
en realidad esto no es así como me lo dijeron, o está pasando esto y esto no me lo habían dicho. ¿Qué pasó ahí, digamos, con ese tema de la salud emocional tuya? Pues yo creo que en el caso mío, creo yo que con mi linaje he sido la mujer que decidió empezar a transformar o acortar ciertas prácticas de crianza, ¿cierto? Entonces, en mi casa, pues digamos que yo nunca tuve información, por lo menos de parte de mi mamá o de mi abuela o de tías, como de toda esa parte emocional que uno transita en el embarazo, ¿cierto? Entonces, eran temas de que en ese momento nunca fueron tocados, ¿cierto? O sea, quedaste en embarazo y sí, vive el embarazo, pero no fueron temas como ven, quizás sea normal que empieces a sentir esto, que a veces te sientas triste, que a veces te sientas feliz, no sé, que a veces no te ubiques, como en toda esa parte emocional, siento que era un tema que nunca se habló, o sea, ni bueno ni malo, sino simplemente un tema que nunca se tocó. Entonces, obviamente, al no tocarse era para mí un tema de desconocimiento, vivir todas, transitar todas las emociones que uno pasa estando en embarazo, ¿cierto? Entonces, y que además muchas también, pues, tienen que ver con ese mismo cambio físico. Entonces, unas que tienen que ver con todo el proceso mental y emocional literal que estás viviendo, pero otras emociones también que literal se ligan es de todo el cambio hormonal que estás viviendo, todo lo que genera. Entonces eran temas que no se tocaban y que ya en ese camino, y yo diría que quizás mucho más justo como en el momento en el que mi hija nació, yo abrí la puerta a empezar a leer, investigar, estudiar, o que simplemente me pasaban cosas y yo decía, no, no quiero hacerlo así, o quizás no sea normal esto que estoy viviendo. Incluso algo tan sencillo como hablar de la depresión postparto, a lo que a mí me pasó fue que justo cuando me pasó, me nombraron que esto podía pasar. Dentro Sí. de incluso el ciclo de capacitaciones o cursos que nos hacen aquí en Colombia, no había como ninguno ligado directamente a esa gestión emocional. Digamos que había uno donde era como más del arte y la conexión y hacer pues como un dibujito a la pancita. Había otro que era acerca de lactancia exclusivamente. Había otro que era como un ciclo de hidroterapia y cierto, pero no tengo en mi recuerdo haber vivido como que uno en el que te digan, ven, vamos a hablar de la gestión emocional en el embarazo. Y como a la par, ven, vamos a ver cómo un papá puede acompaña el embarazo, ¿cierto? Entonces, digamos que fue algo a lo cual yo no tuve acceso más por desconocimiento, porque son temas que para mí, hace 10 años todavía no se hablaban, no se hablaban. Entonces, decisiones tan sencillas, por ejemplo, que tomamos mi esposo y yo cuando mi hija nació y es, ven, vamos a estar solos. Es un momento de nosotros tres. Entonces, te lo cuento, por ejemplo, porque cuando mi hija nació, para la familia, a las 4 o 6 horas que llamamos a decirles, María José nació, para ellos fue, al contrario, una cosa muy terrible que no les hayamos dicho. No lo vieron como, uy, qué chévere. O sea, sí, es que son ellos tres, la Sí, primera conexión respetuosa es con la mamá, no necesita saber, no necesita todavía, todavía no es significativo para ese bebé saber quién es la abuela, el tío, no, o sea, en la conexión inicial es su mamá, eso es lo que necesita y el apoyo de ese papá al lado, ¿cierto? Entonces, digamos que al contrario, ciertas decisiones que tomamos desde nuestra conciencia, la familia era, wow, entonces, sí, no, a la bebé cuando vengan a visitarla no la despierten, es que es el sueño de la bebé y se respeta. No, pero ¿cómo así? Sí, cierto. Entonces todo el mundo quiere llegar a cogerlo, a abrazarlo, a piquearlo y no respetar como esas cosas. Entonces, digamos que en el caso mío, nosotros fuimos tomando esas decisiones que para la familia eran, wow, esto está muy raro, ¿qué es esto? No nos van a dejar ser parte, o bueno, o sea, como muchas ya ideas que ellos mismos se formaron, pero que para nosotros eran, no, o sea, queremos hacerlo diferente. Diferente no significa ni mal ni mejor, ni no, queremos ensayar algo que nuestro corazón nos está diciendo que podemos hacer diferente por nuestra hija, por nuestra maternidad, por nuestra paternidad, y esas pequeñas cosas empezaron como a generar choque en nuestra familia.
desde esa parte como de transformación y de entender ese vínculo emocional que mi hija, mi esposo y yo necesitábamos inicialmente, ¿cierto? Y digamos, me parece muy valioso que eso lo digas porque sí, a veces, eh, pues socialmente se tiende a creer a veces que no, que si, digamos, yo me vuelvo mamá y pues, digamos, tengo cerca una persona que ya fue mamá, pues venga y absorbo casi que todo lo que me dice sin cuestionar nada y lo replico y si tal vez yo en el fondo tengo un llamado en mi corazón de hacer algo distinto, casi que querer callar ese llamado porque no, vea que fulanita ya fue mamá y usted todavía no, ¿no? Y que dices porque es como, ok, sí que no es que sea mejor o peor, sino queremos hacerlo diferente y, y pues poco a poco, digamos, casi que ayudar a que ese círculo cercano pudiera entender que pues no era casi que una lucha personal con ellos, ni es que no les gustara que los visitaran, ni nada de eso, sino que pues digamos había ciertas cosas que querían hacer desde un lugar distinto como por tal vez tener un resultado diferente al que consideran que tuvieron en, digamos, llámese en alguna de las dos familias, ¿no? Entonces me parece muy valioso eso y justamente por eso, Carolina, digamos, me gustaría que nos contaras un poco más de ese rol del papá. ¿Tú sientes que esa pareja que tú tienes, con la que tuviste a tu hija, que se subiera a ese barco, por decirlo de alguna manera, de decir, ok, eh, quiero o queremos hacerlo distinto? ¿Fue fácil, fue difícil que se subiera, digamos, en ese barco y aceptara también, digamos, eh, unirse a hacerlo desde un lugar distinto al que tal vez incluso él tal vez también fue educado o digamos fue sencillo porque lo habían hablado, digamos, tiempo atrás? ¿Cómo fue eso? Pues en el caso de nosotros fue sencillo, no fue algo que hubiéramos hablado como tiempo atrás, porque como te digo, no fue que antes de quedar en embarazo hubiéramos tenido como ese conocimiento, sino que a partir del embarazo, que creo que es por eso somos como esa generación que estamos transformando, que a la vez que decidimos ser papás, se nos abrió también la puerta de nuestro pasado, de nuestros recuerdos, de muchas cosas que fueron las que nos ayudaron a tomar decisiones diferentes, sin querer decir que vengamos, no sé, de hogares que han sido muy violentos y que hayan sucedido muchas cosas, pero que ahora uno entiende que sí, sin juzgar a nuestros padres, sí hubo equivocaciones que nosotros que quisimos transformar, ¿cierto? Entonces, como quizás el grito, no sé, aquí en Colombia a veces el pellizquito, la palmadita, el pao pao. Entonces, nosotros dijimos no. O sea, yo creo que fue como algo que nos miramos a los ojos, los dos dijimos no, no queremos eso para nuestra hija. Probablemente haciéndolo diferente también nos vamos a equivocar de muchas otras maneras, pero por lo menos el grito, por lo menos el que de pronto uno haya sido muy invisible quizás en ciertos momentos para sus papás, muchas cosas que no queríamos repetir en medio de nuestros vacíos. Entonces dijimos, no, hagámoslo diferente, pero en su momento no sabíamos cómo, solo sabíamos que queríamos intentar algo diferente. Entonces, digamos que ahí se juntan dos cosas como en el camino, y es que justo en ese momento en mi vida llega la pedagogía Montessori, entonces yo logro entender muchas cosas desde mi labor como docente y a la vez como mamá. Entonces yo dije, wow, ¿qué es esto tan maravilloso que me está pasando en mi vida? El yo poder conocer todo lo que implica María Montessori desde, no en los materiales como tal, sino desde su esencia, desde su filosofía y el respeto y la mirada que ella tiene por la niñez, ¿cierto? Entonces desde ahí yo empecé como a hacer clic. Justo entro a trabajar a un colegio Montessori, entonces como que también, wow, y tuve la oportunidad de regalarme el primer año y medio de vida con mi hija. Entonces, en ese primer año también autoestudio. Aquí había un programa muy lindo que hacía una psicóloga, entonces yo me sentaba a escucharlo y a tomar nota y a aprender de eso.
Y más o menos al año de vida de mi hija, pues llega esos terribles no un poquito adelantados. O sea, entonces no quiero lavarme los dientes o no quiero tal cosa, ya puedo decir no o puedo decir sí. Y cuando ya nos empezamos a confrontar como, no, sí, era muy rico cargar, era muy rico alimentar, cambiar el pañal, no más, venga, llévela, ya nos está mostrando ella misma cosas que ella desea o no, ¿cómo lo vamos a hacer? Y en ese momento, pum, llega a nuestra vida disciplina positiva. Y los dos al mismo tiempo decidimos hacer nuestro primer curso de disciplina positiva, fuimos los dos, y cada uno desde nuestras vivencias, ese taller transformó nuestras vidas y como que dijimos, sí, vamos a hacerlo diferente sobre esta mirada y vamos a ver cómo nos va. Entonces me fui guiando como por todo ese camino, después al añito llega disciplina positiva en el aula también a mí, entonces todo eso empieza como a sumar en eso que queríamos hacer diferente, en eso que queríamos intentarlo, como respetarla, ponerla a su nivel, validar sus emociones, hacer pequeñas negociaciones, o sea, todas las estrategias que uno puede ir aprendiendo, pero que, como María Montessori dice, la base termina siendo el respeto por ese ser humano indefenso que está ahí. Y muy bonito eso porque pues yo siento que es una cara muy, muy agradable cuando la persona con la que estás, digamos, en ese camino de ser papás, se suma a hacerlo distinto, ¿no? Sin saber, bueno, ¿esto a qué nos va a llevar? Bueno, por lo menos intentémoslo y ya pues lo peor que puede pasar es que toque probar otro camino que pues tal vez digamos, si no funciona, ¿no? Y muy lindo eso porque ahí yo siento que se refuerza un poco la idea que a veces uno escucha y es que en realidad criar hace muchos años, antes de que cada quien viviera en lugares separados, era algo en comunidad. Y si no digamos, queremos vivirlo casi que totalmente aislados, va a ser un poco más el refugio y el soporte que se va a tener en todo este proceso, llámese los supuestos terribles dos o cualquier otra cosa que vaya pasando. Y justamente entonces por eso vamos entonces más a esa cara, digamos, como amable, y es qué realidades en esa, digamos, cuando ya tú entraste en esa década de los 30 comenzaste a vivir con tu hija, que te hicieron confirmar que esa disciplina positiva, aplicarla en casa, aplicar lo que aprendiste poco a poco de pedagogía Montessori, todas esas cosas que fuiste aprendiendo y fuiste formándote, que valía la pena, digamos, aplicarlas eh, con su hija, ustedes dos. ¿Qué, digamos, te diste cuenta ahí, Carolina? Pues la verdad me di cuenta, o para mí lo que fue importante y creo que yo considero que desde mi propia historia eh, viví mucha ausencia, ¿cierto? Entonces, digamos que parte de poderme regalar los primeros años de vida con mi hija y todo eso fue buscando esa conexión de poder estar ahí para generar ese vínculo seguro que ella necesitaba pues desarrollar, que muchos años después ya yo aprendí con la teoría de Bowlby y todo eso, pero por lo menos en ese momento lo único que yo sabía en mi instinto de mamá era que quería estar presente, ¿cierto? Y que quería estar presente evitando ser autoritaria, que hubieran normas y límites, sí, pero evitando el poder y el dolor sobre el establecimiento de las normas, las rutinas y todo esto, ¿cierto? Entonces, pues para mí recordar cómo llegó disciplina positiva con un ejercicio tan sencillo que era el bendito lavado de los dientes, que al año y medio no quería y me cerraba la boca para no lavarse los dientes o salía corriendo para no lavárselos. Y con tips un poco más, o sea, yo ahora los veo muy sencillos, pero en ese momento no le cuesta saber que se tiene que poner al nivel y que solo con bajarse al nivel ya estás generando una conexión, ¿cierto? Muchas personas creo que aún todavía piensan que bajarse a nivel es humillarse y por qué, y tiene que obedecer, ¿cierto? Entonces, como algo tan sencillo.
tratar de mantener un tono amable cuando me pongo al nivel de ella, empezar a utilizar canciones, o sea, siempre he sentido que a veces pensamos que cantar, jugar, termina siendo, pensamos que no está siendo muy permisivo, es que ¿por qué? ¿Cierto? Entonces se nos olvida desde el neurodesarrollo cómo está funcionando ese cerebro. Entonces, buscar juegos, canciones, que lavarle los dientes primero a 10 peluches, que me los lavara a mí, todo eso para mí terminaba siendo divertido, para ella también en su momento, pero como esas pequeñas, grandes cosas para muchos terminaban siendo, ay no, pues, o sea, te estás pasando, ¿cierto? Entonces, esas pequeñas cosas que íbamos construyendo con ella, algo también tan sencillo que yo a veces lo veo ahora y es como con la alimentación adicional a todo este proceso de lo del lavado de dientes, sucedieron también como dos cosas que para la familia fue difícil de entender y uno tenía que ver con el proceso de la alimentación porque acá en Medellín la comida, comemos mucho, entonces la comida está íntimamente ligada a la relación con el amor, ¿cierto? Entonces normalmente nos sirve mucho porque nos quieren mucho, entonces nos debemos comer mucho también para poder demostrar esa gratitud y también ese amor mutuo. Entonces, en ese momento, que es una de las cosas que a mí me hubiera gustado, pues como haber aprendido también, no llegó a mí toda esta parte del baby, ya se me olvidó cómo se dice, baby no sé qué, leading, que le da pues Sí, la, LW, ¿sí? ¿Ese? eso. Que, No llegó a mí eso, entonces yo di papillas, di coladas, ¿cierto? Pero sí, sí tuve algo que lo que te decía ahorita, que era la conciencia del respeto frente a la decisión de que quería comer. Entonces la oferta se daba, pero si no quería comer, no quería comer y no pasaba nada, ¿cierto? O también algo tan sencillo como es desde el primer día que a nuestra hija nosotros le empezamos la alimentación complementaria, ella siempre tuvo una cuchara en su mano. sí, Siempre estuvo sentada, nunca estuvo cargada, ¿cierto? Como también pensando en los hábitos que se generan frente a eso, siempre se le dio la oportunidad de tocar, ensuciarse, regar, tirar. Entonces, todas esas cosas en nuestra cultura familiar no eran bien vistas, como, o sea, mira cómo se está ensuciando, por qué le dejas tocar la comida, no se terminó todo, ¿cierto? Entonces, somos mucho de la cultura de que se lo tiene que comer todo hasta lo último, lo que yo le sirva, no se puede ensuciar y esos pequeños cambios en realidad terminaron siendo grandes cambios. Y lo otro también que sucedió fue que cuando ya empezamos a ver que nuestra hija empezaba a arrastrarse, a gatear, queríamos brindarle un espacio libre y sin conocer mucho la teoría del movimiento libre, pero sí conociendo la base del respeto de María Montessori, nosotros tomamos la decisión de nuestra casa los muebles. Entonces las personas llegaban y se tenían que sentar en el suelo, ¿cierto? Entonces eso para nuestra familia fue como, wow, nos tenemos que descansar y no, o sea, como por qué todo gira alrededor de la niña. Y nosotros decíamos, sí, es que en este momento ella necesita ese espacio y a nuestra casa van a volver los muebles. ¿Cuándo? Pues cuando ya veamos que es hora de que vuelvan. Y efectivamente hoy hay otra vez muebles y comedor y todo, pero en su momento nosotros logramos pasar, yo creo que casi hasta los 4 o 5 años de nuestra hija sin muebles y nos sentábamos a eso, en el suelo, a jugar con ella, con un tapete, con un cuento, a rodar, a saltar, a brincar y eso era lo que hacíamos. Entonces, para nuestra familia, por ejemplo, ese cambio fue muy duro, como estos están transformando mucho su vida alrededor de, y como terminamos siendo muy de la cultura adultocentrista, entonces, claro, eso se ve súper raro. Entonces, fue como otro de los choques en ese primer año de vida de nuestra hija, que nuestra familia decía como estos se están volviendo locos. y digamos, me parece que nos hayas compartido todo eso porque yo siento que incluso cuando se inicia todo este camino de crianza respetuosa, incluso ya cuando ese, ese hijo o esa hija ya, digamos, tal vez no sea bebé, sino esté un poquito más adelante, pasan muchas de las cosas que tú dijiste, ¿no?
tal vez ese juicio o ese señalamiento de por qué quiere hacerlo diferente, por qué nosotros no la queremos mal o en fin, ¿no? Y Claro, vienen esos comentarios de yo a usted lo cría así, ¿qué le pasó? No le pasó nada, pues usted quizás evidente. de bien, es una mujer de bien y me parece, digamos, muy valioso que digas eso porque, pues claro, si, digamos que decidir traer un bebé al mundo, yo pienso que no es solo si en la alimentación, la educación, sino también, digamos, se críe solo o se críe decidir, ok, deseamos repetir como fuimos criados nosotros o no, y si lo deciden hacer distinto, pues digamos, habrá poco a poco que poner esos límites, digamos, muy sanos y muy desde el respeto para que puedan entender y acoplarse a esa dinámica, digamos, de esta nueva familia que se forma. Y justo escuchándote, Carolina, digamos, antes de que se me olvide, para los que nos escuchan, hay, digamos, bueno, este año estamos hablando sobre diferentes temas relacionados a embarazo, parto y posparto, a propósito de lo que tú decías, que, que pues digamos, bueno, a nivel emocional sientes que en esa época tal vez no se educaba tanto en cómo era todo ese tema emocional del embarazo y todo ese tema. Hay un episodio, si no recuerdo mal, que para que lo busquen, que ya está disponible, que salió digamos, varias semanas antes que este, que se llama Creando un Nuevo Equilibrio, es con una psicóloga perinatal, donde habla de un concepto que, digamos, define mucho lo que tú decías y es transparencia psicológica, y es que cuando una mujer, digamos, está en embarazo, comienza a develarse, digamos, de su inconsciente ciertas cosas que creía que habían sido resueltas, tal vez de su niñez, duelos no resueltos, algún tipo de evento traumático, alguna situación psicológica que creía resuelta y no, digamos que ahí vienen y como que salen a flote y se ven casi que se viven a flor de piel en todo ese posparto como para las que escuchan esto y tal vez están pasando por alguna situación así, eso les puede, digamos, ser de utilidad. Y como sé, porque me he dado cuenta por lo que comentan en el podcast, que a veces si es un poco como abrumador, no saben cómo iniciar ese camino de esa crianza respetuosa, si, si es un camino que vale la pena confiar o no, que cómo lo hago en pareja. Digamos que justamente de eso, pues yo les hice de cada uno de esos un episodio en estos últimos 2 años para que los busquen. Yo igual aquí abajo se los dejo para que los tengan a la mano, porque sí siento que es bueno como romper mitos con información real de por qué esto, se los digo siempre acá, pero no me voy a cansar de repetirlo, no es una moda, no es una tendencia, no es algo que, digamos, un profesional en infancia sacó de un sombrero como si fuera un mago y se le ocurrió de la nada. Esto eh, pues los que me siguen hace años saben que yo siempre les digo que pues esto a mí me enamoró porque se basa en el cerebro y yo amo todo lo que tiene que ver con el cerebro, o sea, donde se pueda el cerebro, ahí estoy yo, pues me Ay, encanta súper. como mi órgano favorito, no sé, siento que uno nunca termina de el cerebro porque, digamos, me parece muy fascinante. Pues tiene, digamos, hay muchos estudios en los que demuestran el por qué estos malos tratos, gritos, o como quieran llamarle, no son algo que valga la pena seguir perpetuando y seguir replicando independientemente si antes no tenían, digamos, no tenían otra información, pues digamos hoy sí y hay que, digamos, aprovechar eso al máximo, no solo en beneficio del vínculo, sino en el beneficio de lo que Carolina nos decía, del desarrollo de ese cerebro. ¿Por qué? Total. Pues, los episodios sabrá por qué, pero pues igual antes de que se me olvide también en el canal de YouTube, como sé que hay personas que recién escuchan esto y no entienden mucho qué relación tiene el cerebro con la crianza, hay 2 espacios que yo les hice del cerebro en niños, del cerebro en adolescentes, a partir de unos libros del doctor Daniel Siegel, psiquiatra infantil norteamericano, que él explica eso de una forma muy clara y yo ahí casi que les hago un resumen muy sencillo de menos de 1 hora cada tema para que entiendan un poco mejor eso, porque no es
el objetivo de hoy, pero pues no quiero que como que ese tema les quede como en el aire. Y bueno, ya luego de esos como anuncios parroquiales, porque si no luego se me olvidan, eh, es que pues digamos como sé que hay personas que este año han comenzado a llegar mucho al podcast y todos no, digamos, no conocen el contenido que yo he compartido antes, pues como para que sepan que ahí está esa información y no es que a Gina se le ocurrió esto porque sí, o a Carolina, o las que han estado acá, sino pues digamos que esto tiene unas bases, como para que ahí revisen esa información. Eh, Carolina, entonces para cerrar, qué mejor que nos des un mensaje para todas las familias que escuchan esto. Como te decía antes de comenzar a grabar el episodio, pues digamos que lo escuchan eh, familias de habla hispana de diferentes lugares, pero yo siento que independientemente del país donde estén, de las costumbres que hay en ese país, el clima y bueno, las tradiciones que tengan en esos países, a la hora de la verdad, siento que a una cosa que como sociedad estemos en el país que estemos nos une es eh, el tema de la maternidad, ¿no? El tema de la paternidad. Eh, si bien es una experiencia muy individual que se puede variar por la edad, puede variar por, digamos, la condición social en la que esté, puede variar por muchas cosas alrededor que estén mío. Siento que nos une por el hecho de que, pues, digamos que cuando yo decido sola o con una pareja ser mamá, yo siento que ahí ya hay un anhelo muy profundo del corazón, ¿sabes? Pues yo, digamos, no soy mamá aún, pero yo lo he visto en muchas mamás que he podido, digamos, conocer a lo largo de los años, pues en especial cuando hacía consultas hace unos años. Entonces, uno se da cuenta por ese brillo de que cuando dieron ese paso hacia adelante en ese tema, como que no hay vuelta de hoja y saben todo lo que conlleva y no va a ser un tema así muy rosa, pero sí saben que va a cambiar la vida por completo y quieren vivir ese cambio con todo, ¿no? Entonces, si nos escucha una familia y, digamos, la mujer desea ser mamá en esta década de los 30, de acuerdo a cómo lo viviste tú, digamos, ¿qué sientes que les podría ayudar a tener a tener un cambio de mirada frente a este tema para que sea cada vez más consciente, para que sea cada vez más pleno y de más disfrute? Porque yo siento que si aprendemos a dejar de escuchar tanto ruido afuera y nos conectamos, llámese, con esa pareja o vivir esa experiencia o eh, disfrutar al máximo esa decisión, siento que sería muy distinto, ¿no? Entonces, tú que ya pasaste por eso, ¿qué podrías decirles? Bueno, desde mi punto de vista, y creo que aquí es bueno decir que es mi opinión, ¿cierto? Y como es mi opinión, no es ni buena, ni mala, ni mejor, ni peor que otra. Considero que entre los 30 y los 35 es como la edad perfecta para mí para iniciar ese proceso de maternidad. Como lo dije en algún momento del podcast, quizás antes de todavía estamos madurando mucho en nuestros planes profesionales, individuales o como pareja, como proyectando mucho nuestra vida. Entonces nos enfocamos mucho quizás en terminar ese estudio, en empezar a construir eso que queremos construir quizás en familia. Y cuando ya logramos aterrizar un poco esa madurez, y como tú también ahorita lo decías, aprendiendo del cerebro, creo que también aprende uno que esas decisiones, cuando son tomadas, porque a veces nos pasa que simplemente nuestros hijos llegan y también tomamos la decisión de aceptar esa maternidad en el momento que lleguen, pero también hablando de nuestro proceso humano de desarrollo para esa toma de decisiones, mira que si hablamos de que un cerebro logra una alta capacidad de maduración entre los 21 y 25, entonces digamos que por lo menos desde la razón es un buen momento para tomar esa decisión, ¿cierto? De ser conscientes de todo lo que implica maternar y todo lo que va a implicar todo ese proceso de transformación en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, desde ahí siento que físicamente también nuestro cuerpo como mujer está preparado. Si lo hacemos antes, pues nuestro cuerpo también de mujer está transicionando muchísimas cosas desde esa preadolescencia, adolescencia y todo lo que eso implica. Entonces creo que es como un pico de maduración chévere también desde lo físico.
como también en algún momento le dije, después de los 35, ya llegando a los 40, nuestro cuerpo empieza también a transformarse de muchas otras maneras. Físicamente ya vamos perdiendo vitaminas, cosas. Entonces siento, desde mi punto de vista, cierto que es una edad como de equilibrio, que físicamente te va a permitir gozar esa niñez para correr, trotar, saltar, ir a piscina, o sea, todo lo que hay que hacer detrás de un niño de 1 o 5 años, y que quizás ahora, como me pasa ahora a mis 40, tener a mi hija entrando a la preadolescencia, también me conecta con otras situaciones, y que tú lo decías ahora que en algún podcast anterior lo mencionabas. Yo creo que todas las etapas de vida de nuestros hijos nos van a conectar con nuestra propia historia, con eso que fue muy feliz, con eso que quizás hoy es nuestra sombra, y por eso la maternidad es una gran oportunidad para sanar. Y creo que eso es también algo que veo mucho de valor en esta edad, ¿cierto? Que como van pasando tantas cosas que mueven tu propia historia, ya puedes tener quizás otras herramientas por tu desarrollo cerebral para poder transitar todas esas emociones que genera la crianza, ¿cierto? Entonces, también veo ahí como una gran ventaja en poderlo lograr en esta etapa, sin querer decir que si se logra antes o después no las vamos a tener, pero como es mi experiencia y lo vivo ahora, lo puedo pues como expresar de esta manera. Y también me decías que como un pequeño mensajito aquí adicional, creo que tomar la decisión de hacer las cosas diferentes no significa mejores, porque creo que también a veces mucho discurso de muchas de nosotras que nos metemos en la crianza respetuosa, consciente o como cada uno lo quiera llamar, pero que creo que la base es el respeto por ese ser humano que está ahí, de no permitir que pasen cosas que ni uno permitiría que a uno mismo le pasen, ¿cierto? Eh, entonces creo que no significa que sea una crianza perfecta, sino una crianza humana, una crianza consciente, y que en medio de que no sea perfecta significa que vamos a cometer también muchos errores, porque estamos aprendiendo a hacer cosas que nosotros no tuvimos, a dar cosas que a nosotros no nos dieron, y como dice la misma propia Ivonne Laborda, dar lo que no se tuvo duele, porque no tuvimos ese modelo, porque no lo vivimos, porque eso no está en nuestro chip, ni en el sistema emocional límbico, ni en el sistema racional. Entonces, eh, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar, pero estamos siendo conscientes de nuestros errores. Por eso también Gaudencio Juárez dice algo muy lindo, y es que también la magia de todo este maternaje y de hacer conciencia es que uno puede reparar. Entonces, también hablar de una crianza que está reparando constantemente esos errores que cometemos, pues ahí estamos haciendo las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de esos errores que cometimos. Entonces, no quiere decir que no nos estamos equivocando, sino que estamos aprendiendo mucho a formarnos en el camino como seres humanos. Y me encanta que, digamos, cierres así porque sí siento que da como, les va a dar un alivio a todas las familias que escuchan esto, de decir, ok, es que no significa por eso que doy el paso y decido ser mamá y ya casi que tengo que ser la mamá perfecta, y qué abrumador y qué difícil. Suena eso, ¿no? Y suena bastante, una carga bastante pesada que ninguna debería, digamos, cargar cuando decide ser mamá. Yo, digamos, siento que encierra mucho lo que tú decías hace rato, que claro, que me encantó. No significa que sea una crianza perfecta, sino una crianza humana. Y humana en el sentido de lo que tú decías. A veces habrá aciertos, habrá equivocaciones, pero siempre se puede reparar. Y digamos que en parte va muy alineado al propósito de este podcast, y es que tengamos una mirada como más consciente de estos temas para poder transformarlo. Yo les digo mucho algo acá, y es que no podemos transformar aquello de lo que no somos conscientes. Entonces, ya ser consciente de cómo se vive esa maternidad, digamos, en esta etapa de los 30, siento que ya quita cargas que tal vez alrededor decían que habían, y en realidad, digamos, no. Se puede criar diferente, se puede criar de forma más respetuosa, se puede criar de forma más amorosa, con que se decida hacerlo, ya digamos que es el primer paso, y digamos que
por eso es que aquí estamos acompañándolos en este camino. Carolina, muchas gracias por haber estado acá. A mí siempre que tengo la oportunidad de tener a cualquier persona que tiene que ver con estos temas, me encanta porque yo soy un aprendiz más y más porque, pues como yo decía hace rato, como no soy aún mamá, a mí yo estoy así como casi que como una esponjita absorbiendo todo esto porque, pues digamos, yo tengo pensado si en mi década de los 30, yo tengo 34 años ahorita, ser mamá y me parece lindo tener, digamos, experiencias como tú, como la que tú con tu esposo, digamos, vivieron, porque yo siento que le da a uno como cierto bálsamo de tranquilidad de decir, ok, es que sí se puede hacer distinto a tal vez como fue uno criado y qué tal que sí termine bien. A veces uno tiende a pensar mucho, pero sí va a salir mal y la invitación sería hoy, hagamos la pregunta, y si termina bien, y si sale bien, y si termina siendo algo exitoso, y si construyo un vínculo mucho más sano con ese hijo, y si esa semillita luego termina eh, creciendo y impactando para promover cada vez más ese respeto en otras personas y, ¿por qué no? Cada día lograr que esa sociedad sea mucho mejor, porque yo siento que si cambiamos la forma de criar, cambiamos el mundo entero, ¿no? Suena un poco romántico, pero Total. yo siento que porque muchas de las cosas que hoy vemos tan difíciles en tantos países, tan complejas, políticas, Tienen su guerras, base ahí. eh, tienen la base en cómo fueron criados. A veces uno escucha de cómo ciertas personas que hicieron unas cosas bastante horribles, por no decirlo de otra manera, eh, tuvieron unas crianzas muy difíciles, muy fuertes, muy severas. Entonces, yo siento que eso es una idea de cambio y, y nos da, digamos, una esperanza para los que lo escuchan y digamos para mí también, y por eso quiero aprovechar para decirles que compartan esta información para que no impacte solo en sus familias, sino en las que, digamos, tengan por ahí cerca, porque así vamos a lograr que en realidad la sociedad sí cambie para bien, que ¿por qué no pensar que eso va a suceder en las próximas generaciones, ¿no? Y Carolina, Así muchas gracias acá y me queda una pregunta que tal vez muchos estarán haciendo y es, tú, digamos, en este momento trabajas en un colegio, pero ¿hay sí. algún espacio, digamos, llámese asesorías, de alguna atención personalizada, algo que hagas, digamos, para familias que deseen preguntarte o asesorarse contigo en algún tema de esa crianza respetuosa y consciente? ¿Has Claro visto? que sí, claro que sí, Gina. Mira, el Instagram mío es corazón y razón guión bajo. Ahí me pueden encontrar, ahí me pueden contactar. Ahí en Instagram está el vínculo para que se comuniquen conmigo por medio de WhatsApp o por mensajes internos. Y de todas maneras, pues trato de estar constantemente subiendo contenido de valor. Entonces, si eso les sirve, ahí pueden mirar. Pueden ver también cosas de lo que cotidianamente pasa en mi vida, en mi familia y también lo que te decía desde un inicio. Ahora estoy como muy dedicada mucho a la lectura, entonces a través de la lectura trato de compartir eso que leo. Y mucho de lo que leo tiene que ver con esa transformación y sanación personal que nos va a ayudar a darle lo mejor de nosotros a esa generación de nuestros hijos. También tiene que ver con tips de crianza, con ideas. Entonces, creo que tiene mucho contenido de valor. Pueden darle una ojeadita, irse hasta abajo y mirar todo lo que hay, porque cada que yo veo eso, yo digo, ay, todo lo que he aprendido en el camino y qué rico que sí me ha servido a mí. Si por lo menos a una persona más detrás de ese Instagram le sirve, pues así empezamos a transformar, a hacer comunidad, a hacer tribu y que no nos sintamos solos en este camino. No es algo perfecto como se los decía, yo no soy perfecta, me he equivocado muchas veces, a veces le he alzado la voz a mi hija, a veces le he dicho cosas de las cuales después me arrepiento, pero creo que parte de lo que sí trato de hacer siempre es hacer conciencia para poder reparar. Y creo que ahí es donde es el fruto que yo puedo como reconocer hoy en la crianza con mi hija, que si ella necesita algo emocional, sepa que está una mamá que la puede escuchar sin juzgarla, que la puede apoyar
y que ve una mamá humana que se equivoca muchas veces y que juntas nos estamos construyendo y transformando. Y qué bonito eso porque sí, digamos que no hay nada más lejano de la realidad que creer que las personas que están formadas en temas casi que son perfectas. Tú no eres perfecta, yo no lo soy. Ninguna persona que esté formada en estas cosas lo es, ¿no? Entonces, qué bueno que lo escuchen de alguien diferente a mí, porque Sí, 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 notorio de que pues somos seres humanos, simplemente pues ya uno es más consciente de cuando hace las cosas, uy, me equivoqué, venga y hago tal cosa. No, no es que seamos extraterrestres que jamás se equivocan porque no crean, uno se enoja y pues digamos ya saben manejarlo mejor, pero pues digamos que pasan cosas, ¿no? Entonces, y toca total, repararlo. Entonces, total. sigan desde la plataforma que lo escuchen y en comentarios dejen si tienen, digamos, alguna pregunta, alguna experiencia que quieran compartir la Carolina y yo, digamos, le iré pasando sus comentarios para que se entere. Y Carolina, muchas gracias por haber estado aquí. Siempre será un gusto cuando te pueda volver a escuchar. La espera valió Aquí, toda la pena, valió, hubiera esperado muchos meses más porque en realidad a mí este episodio me interesa especialmente porque yo estoy en ese momento, entonces gracias por todo lo que compartiste y digamos sí, sería todo por hoy, entonces un abrazo grande, Carolina, que nos muchas escucha, gracias, Gina. Muchas nos gracias vemos, a ti y a toda la comunidad que hay detrás aprendiendo juntos. Estamos haciendo eso, construyendo este camino juntos, aprendiendo y desaprendiendo. Muchas gracias a ti. Aquí estaré para cuando me necesites. Qué rico que lo logramos después de muchos intentos y qué bueno que podamos seguir conversando en esos temas que a tu comunidad se le ocurre y que yo pueda ser de ayuda. bueno, muchas gracias, chao. Chao, cuídate.